Todos sean bienvenidos a la sagrada tierra de la diosa de la falda de Jade, la Chalchiuitlicue, porque esta tierra, así es el nombre de ella, Chalchiuitlicue. Más tarde le llamaron Chalchuapa. El tema que vamos a tratar es la Epifanía con el siguiente índice: el significado etimológico de Epifanía, una breve relación histórica de la fecha y origen de la Epifanía y el significado esotérico de la Epifanía. La palabra esotérico es un término griego que significa interior, y este interior es lo que es inmaterial en la naturaleza humana. Por ejemplo, nuestro pensamiento es inmaterial, nuestro sentimiento es inmaterial, pero es mucho más real que la nariz, que la mano y que cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Entonces, lo esotérico es lo verdaderamente importante para la vida humana. Vamos a empezar entonces. Desde el punto de vista etimológico, epifanía deriva del griego epifanei, y este término es una palabra compuesta por epi, que significa sobre, y fanei, que significa brillar. Entonces, epifanía, desde el punto de vista etimológico, es brillar sobre. A saber que brilla sobre, ¿verdad? Algo tiene que ser, y ese es el asunto que vamos a tratar ahora acá. En los antiguos griegos, que a partir de Aristóteles, 300 años antes de Cristo, para acá, han invadido la sabiduría del planeta Tierra, decían que la Epifanía se refería a la manifestación de la divinidad. Y la manifestación de la divinidad no es solamente Dios para el mundo cristiano. Para el mundo hinduista, la divinidad es Brahma. Para el mundo egipcio, la divinidad es Osiris. Para el mundo de la tierra de Anáhuac, América, la divinidad es Quetzalcóatl. Entonces, podríamos decir la manifestación de Quetzalcóatl, de Brahma, de Osiris y de Dios. Eso es la Epifanía. En esta breve relación histórica vamos a recordar a Tito Flavio Clemente de Alejandría, o simplemente Clemente de Alejandría, que allá por el año 150 nació y murió en el 213 o 215 después de Cristo. ¿Qué dijo él o a qué se refirió? Él se refirió a que las comunidades de Alejandría en Egipto celebraban el bautismo de Jesucristo como la manifestación del Señor del mundo, o Epifanía, en el 15º día del mes de Tibi del antiguo calendario alejandrino, equivalente al 6 de enero de nosotros. Entonces, desde los antiguos tiempos, el 6 de enero se venía celebrando la manifestación del Señor del mundo, o el bautizo de Jesús de Nazaret en esos tiempos. Y en ese tiempo existía Jesús de Nazaret. Antes de Cristo no existía Jesús de Nazaret. Pero ¿por qué ocurría eso? Porque Epifanio de Salamina, o Epifanio el Chipriota, que es uno de los doctores de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, decía que se venían celebrando el 6 de enero festividades llamadas paganas en los cultos de Grecia, el 6 de enero, en honor a Dionisio, el dios de la fertilidad. En Alejandría, de donde posiblemente procedía el culto del 6 de enero, en la noche del 5 al 6 de enero, para conmemorar el nacimiento de Aión o Eón. Él es el Dios del tiempo eterno. Es decir, Cronos en la sabiduría griega es el Dios del tiempo, pero no el Dios del tiempo de la eternidad, sino el Dios
del pasado, del presente y del futuro. Pero ser el Dios de la eternidad es ser Dios de dioses. Hecho relatado por el autor cristiano Epifanio en el siglo IV después de Cristo. Algunos cristianos exotéricos, es decir, los que no son esotéricos, los que no miran lo sustantivo de las cosas, basándose en la Biblia, celebran como epifanías 3 manifestaciones de Jesús de Nazaret. Una, a los discípulos en donde se proyectó a la vida pública con el famoso milagro de Caná, en donde hizo que el vino abundara. 2, la epifanía, la manifestación a los magos de Oriente, que según se relata le llevaron 3 regalos. Y la epifanía a Juan el Bautista cuando en el río Jordán él lo bautizó. Entonces, este Epifanio de Salamina pasó a hablar de la Epifanía el 6 de enero como el día del recuerdo del bautismo de Jesús de Nazaret en el Jordán. Esa es un poco de historia. Ahora vamos a profundizar en esta historia del establecimiento de esta fecha. Resulta que la Epifanía se instituyó basándose Constancio II, que fue hijo de Constantino I el Grande, junto con el Papa Julio I, decidieron, uno, hacer coincidir las fiestas de las Saturnalias con la celebración del nacimiento de Jesús de Nazaret. Las fiestas de las Saturnalias empezaban el 17 de diciembre y terminaban el 24 de diciembre, en honor a Saturno. Y 2, que el nacimiento del Hijo de Dios, el Cristo, fuese el 25 de diciembre, fecha en la que se homenajeaba al Sol Invictus, una fiesta que se realizaba para celebrar la llegada de más horas de luz tras la entrada del invierno. Ustedes habrán visto que, digamos, el 24 de diciembre fue una noche muy larga con respecto a los días anteriores. Tuvimos una noche como de 12 horas con 40 minutos y un día corto, como de 11 horas y 20 minutos. En la medida que vaya pasando el tiempo, eso se va a ir reduciendo hasta llegar a marzo. El 21 de marzo vamos a estar en el equinoccio de primavera, en donde 12 horas de luz y 12 horas de tinieblas. Entonces, esos 40 minutos se van a ir reduciendo. El Papa Julio I proclama una bula papal, un decreto, en el año 350 después de Cristo, sancionando la solemnidad del 25 de diciembre como la fecha oficial del nacimiento de Cristo. Eso es según la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fijando así la Navidad de Jesús en vez del 6 de enero y de otras tantas fechas. Porque fíjense bien, por esta fecha del 350 después de Cristo se manejaban como 125 fechas del nacimiento de Jesús de Nazaret. Y ninguna era cierta. Pero ellos resolvieron así. En esta fecha se celebraba el nacimiento del dios Mitra en Roma. Entonces había que hacer que la gente olvidara eso. Entonces fue una decisión política y religiosa de el Constancio II con el Papa Julio I. En el año 354, el Papa Julio murió el 352, lo sustituyó el Papa Liberio, y este decretó que el nacimiento de Jesús de Nazaret se celebrara el 25 de diciembre, en vista de la proclamación de Julio I en el año 350 después de Cristo, para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades paganas. Esa es la historia
No la hemos inventado nosotros los estudiantes gnósticos. Entonces, lo que dice la historia. De tal manera, ¿qué es lo que pasaba? Que en los primeros años, a partir del 354 después de Cristo, en el Imperio Romano, el 25 de diciembre se celebraban dos nacimientos. Uno, el del dios Mitra, y otro, el del nacimiento de Jesús de Nazaret. Pero en la medida que avanzó el tiempo y el Imperio Romano dominaba, tenían que aceptar los romanos o los dominados por Roma de que Jesús de Nazaret primero en lugar de Mitra. Y así fue. Porque el que no aceptaba eso, ustedes saben lo que de alguna manera pasaba. Es como que a Estados Unidos le digan ahora que allá hay terroristas o comunistas. Los iban a matar. El Papa León I, conocido por el Papa el Magno o el Papa el Grande, estableció oficialmente para toda la cristiandad, allá por el año 440 al 461, cuando él fue Papa, de que fueran 3 reyes magos los que visitaron a Jesús de Nazaret para aclarar la imprecisión sobre el número de magos consignado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 1, 7 y 16. Allí se dice unos magos o los magos. Pero fíjense bien, en la Biblia no dice que eran reyes. No dice, y si ustedes han leído, allí no dice que son reyes. Solo dice unos magos. No dice cuántos son y en más, no dicen los nombres. No dicen unos magos, los magos. No dice cuántos son y no dice los nombres. El Papa León I basó dicha oficialización en el sabio Orígenes. Este es el Papa León I, quien siempre defendió y difundió el gnosticismo en aquellos tiempos. O sea, esta decisión del Papa León I está fundamentada en una concepción esotérica gnóstica. No está tan mal, ¿verdad? Porque al final vamos a comprender el porqué de esta decisión. En esta basílica que está en Italia, esta es toda Italia, en este sector está esta basílica, miren tamaña basílica, y en esta región, en esta parte, están 1, 2 y 3. Fue hecha en el 505 después de Cristo, por orden del rey Teodorico el Grande. Aquí está ampliado. Este es el mosaico. Un mosaico es una pintura de San Apolinar Nuovo en Ravenna, Italia. Este es Gaspar, este es Melchor y este es Baltasar. Si ustedes se fijan, porque es parte de lo que vamos a explicar. ¿De qué color es este, José Luis? ¿La piel? ¿Y este? ¿Y este? Ninguno es negro, ¿verdad? Ninguno es negro. Todos son blancos. Y estamos hablando del año 500 después de Cristo. Las primeras referencias de los nombres de los reyes aparecen en el siglo V, es decir, el año 500 después de Cristo, a través de 2 textos. Uno, Excerpta Latina Barbari, y 2, el Evangelio Armenio de la infancia de Jesús. Aquí aparecen los nombres. Digamos, este es Patasar, o sea, Baltasar, se parece. Este es Melchor y este es Gaspar. En este texto. Y en este otro texto, el Evangelio Armenio de la infancia, se entiende que es de Jesús de Nazaret. A los 3 reyes se les llama Baltasar, Melcón y Baltasar. No Melchor, Melcón. Esos aparecen por este tiempo, siglo 500 años después de Cristo.
En el año 1315 escribió este caballero este libro, Historia de los Tres Reyes Magos. Esto está en italiano. Fue reeditado en 1966 y se lee que el rey Melchor era rey de Nubia y de Arabia. El rey Gaspar era de piel oscura como los etíopes de África, rey de los Tarsis y de Igreseula. Y 3, Baltasar, rey de Godolia y de Saba, la famosa reina de Saba. Ya están establecidos allá en el siglo XIX, después de Cristo, los nombres. Esta distinguida dama, que tiene la característica especial de ser un retorno de Pablo de Tarso, uno de los misterios de la vida es que el ser humano hoy es varón, en la siguiente existencia puede ser mujer, y la mujer que es hoy, en la siguiente existencia puede ser varón. Esta distinguida dama, Josefa Rosalía Luque Álvarez, nació en Argentina y en 1939 se fue a fundar una fraternidad. Y entre la fundación de la fraternidad escribió muchos libros. Ella escribió Arpas Eternas, en la vida de Jesús de Nazaret. Establece que los 3 reyes magos que visitaron a Jesús de Nazaret fueron: 1, el príncipe Melchor, fundador de la fraternidad copta del monte Oreb de la Arabia Pétrea. La fraternidad copta es la fraternidad que le dio origen a los esenios, una de las organizaciones judías que garantizaron el paso de Jesús de Nazaret en Palestina. Ellos fueron los garantes de que Jesús de Nazaret pudiera hacer su papel de Mesías, de Redentor del mundo. 2. El maestro de divina sabiduría Baltasar de Susa de Persia, en calidad de consultor de la Congregación de Sabiduría Oculta, situada en los Montes Sagros, cerca del Golfo Pérsico, por ahí donde viven peleando, no se detienen la cama. 3. El rey mago Gaspar, príncipe de Bombay, señor de Rinagar y primer gran maestro de la Escuela Estrella del Oriente, allá por la India, en Asia. Según Arpas Eternas y esta autora, que es el retorno o la reencarnación de Pablo de Tarso, y su nombre especial es Hilarión de Montenegro, podríamos decir el nombre de su real ser. Este señor se llama Franco Cardini, italiano, nació en 1940. Escribió este libro, Los Reyes Magos. Y él en ese libro asegura que desde el siglo XII al siglo XIII se coloca habitualmente un rey de color negro. Y ahí tenemos las pinturas. Por ejemplo, Durero, Alberto Durero, un gran pintor alemán. Aquí están los 3, aquí está adorando al niño, este otro rey que es distinto, y aquí está este otro, y este es negro. El conocido, el pintor Greco, en la adoración a los Reyes Magos en 1568, pone un rey negro, ahí está en la corona, y aquí está uno adorando, y aquí está el otro pendiente. Entonces, ya se establecieron los 3 Reyes Magos, negro, blanco y amarillo. Ahora, esto desde el punto de vista alquimista o esotérico tiene un significado. Eso de los colores de los 3 Reyes Magos. Representan al Mercurio, o sea, nuestra energía sexual, cuando está purificando cada uno de los cuerpos que debemos de cristificar.
Nosotros tenemos 7 cuerpos. 1, el cuerpo físico. 2, el cuerpo etérico. 3, el cuerpo astral. 4, el cuerpo mental. 5, el cuerpo causal. 6, el cuerpo de la conciencia. Y 7, el cuerpo del espíritu. Todos debemos de purificarlos. Y debemos a purificarlos con la energía sexual transmutada. Cuando el iniciado en los estudios esotéricos de la gnosis empieza a trabajar en la transmutación, empieza con lo negro. Porque el primer color es negro cuando estamos perfeccionando un cuerpo. Está simbolizando eso con el cuervo negro de la muerte, la hoz o el cuervo. Es la obra de Saturno simbolizada por aquel rey mago de color negro, porque entonces estamos pasando por una muerte, la muerte de todos nuestros deseos, pasiones en el mundo astral. Muchos de ustedes, aunque los términos que aquí estamos mencionando necesitan mayor explicación, pero no lo vamos a hacer, solo diremos lo mínimo. En el mundo de los sueños nosotros estamos o en el mundo astral, o en el mundo mental, o en el mundo causal, o en el mundo de la conciencia, o en el mundo del espíritu, o en otros mundos superiores. Pero de mínimo en el mundo astral o en el mundo mental. Y yo les hago una reflexión a todos ustedes. Cuando ustedes están soñando, digamos que soñaron anoche, ese cuerpo que estaba soñando allá, ¿era usted o era el mismo cuerpo físico o era otro usted? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eran ustedes mismos exactamente los que están ahí sentados ahorita o era otro usted? Ese es uno de los cuerpos. Es el cuerpo astral. El cuerpo de deseos, dicen otros. Entonces, ese cuerpo hay que purificarlo. Y a veces ahí andamos enojados, peleando en el mundo de los sueños. Entonces hay que purificar ese cuerpo, así como debemos de purificar este cuerpo físico. Porque cuando estamos pensando mal de nuestra pareja, de nuestro hijo, de nuestro hermano, de nuestros familiares, debemos de purificar nuestros pensamientos. Y esto es la purificación que está indicando el Rey Negro. Cuando nos hemos purificado, aparece la paloma blanca para indicar que nos hemos purificado. Eso significa mucho trabajo de eliminación de defectos y de transmutación de la energía sexual. Y cuando hemos trabajado bastante en todo esto, entonces tenemos derecho a usar este cuerpo astral amarillo ya purificado. Está, podríamos decir, perfecto, está bien limpio. Quizá para hacer un parangón en este momento es como que nosotros hayamos trabajado bastante y nos haya caído mucha tierra y el cuerpo está todo sucio, la ropa, entonces nos vamos a bañar. Y ya bien bañaditos, nosotros estamos bastante más a gusto. Entonces, algo así sería, pero mucho más diferente cuando nosotros estamos limpios de defectos en el mundo astral. Nos falta el cuerpo mental. Nos falta limpiar el cuerpo causal. Hay que limpiar todos esos cuerpos. Hay que limpiar la ropa, hay que lavarla. La Biblia no refiere la cantidad de magos que visitaron al niño en Dios en Belén. No expresa nombres, no menciona el lugar geográfico del que venían y no menciona que sean reyes. Lo dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente. Saber cuál es el oriente respecto de Chalchuapa, ¿cuál es? Ciudad Real, Santa Ana y todo lo que está más allá de Santa Ana. Aquí impreciso esto. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Esta es la base para decir que eran 3. Y la realidad es que eran 3. Pero ya vamos a ver por qué eran 3.
En este libro del siglo V, del 500 después de Cristo, se escribió el protoevangelio de Santiago. Santiago, ustedes sabrán que es uno de los hermanos de Jesús de Nazaret. Allí en el Romano 21 y punto número 3, literalmente dice: y los magos salieron, y he aquí que la estrella que habían visto en oriente los precedió hasta que llegaron a la gruta, y se detuvo por encima de la entrada de esta, y los magos vieron al niño con su madre María, y sacaron de sus bagajes presentes de oro, incienso y mirra. Es coincidente con los evangelios, con la Biblia. Este es un evangelio que debería estar en la Biblia, pero los que decidieron hacer la Biblia quisieron que este evangelio no estuviera, como otros muchos. ¿Cuál es el significado esotérico del oro, del incienso y de la mirra? En términos gnósticos, el oro, según la alquimia, representa la energía sexual transmutada y simboliza al espíritu divino del hombre. Miren, ustedes habrán oído hablar del átomo. El átomo está compuesto por electrones, neutrones y protones y otros elementos. El espíritu es algo más que un protón, es algo más que un electrón, es algo más que un neutrón. Es una energía superior a la energía eléctrica. Por eso no es tan fácil asimilarla ahorita. Y de allí la necesidad de purificar nuestros cuerpos, eliminando defectos y transmutando la energía sexual. El incienso simboliza a la pureza impregnada en todas nuestras actividades humanas. Se utiliza para transmitir ondas espirituales de devoción y de recogimiento místico. El humo del incienso tiene el poder de hacer concurrir al mundo físico a los ángeles, a los arcángeles, a las potestades divinas del reino de la luz. Con el incienso, los devotos del sendero iniciático abren las puertas de los mundos superiores porque produce grandes vibraciones de devoción y veneración. Es lo que hacemos cuando quemamos incienso. No es brujería. Diferente total. La mirra es un elemental que indica la ciencia de la muerte. Hay que morir para el mundo y vivir para Dios, para ganar todo lo espiritual como la castidad, el amor, la templanza, la humildad, la justicia, la misericordia, la comprensión, la fe, la esperanza, la caridad, la fraternidad, la solidaridad, la paz, la felicidad. En consecuencia, alejarse de las bajas pasiones y de los vicios de las multitudes y de toda sensualidad. Debemos aprender nosotros a ver a todos los seres humanos sin distinción de edad, de sexo, de raza o de cualquier otra condición. Tenemos que aprender a ver a todo ser humano como templo y morada de Dios, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, habita en el corazón humano, habita en el cerebro humano. Debemos de valorarnos y así actuar. ¿Cuál es el significado esotérico de Epifanía? Es muy simple. Epifanía es un término que en sentido esotérico significa la ascensión, aparición, venida, revelación o manifestación de Cristo en el iniciado. ¿El iniciado quién es? Todos los seres humanos podemos ser iniciados. No todos los seres humanos son iniciados. Para ser iniciado se necesita venir a las conferencias públicas gnósticas y empezar a estudiar los estudios esotéricos que nos van a permitir cristificarnos. Valorarnos primero como templo y morada de Dios y luego buscar el camino de la regeneración, de la purificación,
para poder tener todas las virtudes que acabamos de decir. La Epifanía es profundamente alquimista. Es la ascensión del Crestos cósmico, es decir, que cada persona tiene a su Cristo íntimo y debe de encarnarlo y debe de cristificarlo. ¿Por qué? Porque es templo y morada de Dios. Y Dios es triuno, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y en consecuencia tiene al Espíritu Santo. Mas, no podría el Crestos ascender en nosotros o descender en nosotros o penetrarnos a nosotros si realmente no cumplimos con los sacramentos del bautismo y del matrimonio gnóstico. El bautismo que realizó Jesús de Nazaret en el Jordán no es que le echaron agua y punto y eso fue todo. No, para nada. Eso nada más es un acto simbólico en donde él se comprometió a practicar magia sexual con su esposa. Y aunque a ustedes les parezca nuevo en este momento decir que Jesús de Nazaret tuvo esposa, pues realmente la tuvo. Y se llamó María Magdalena en aquel momento. Ella murió. Y por eso le dieron fuego a Notre Dame. Porque ahí habían unos secretos que demostraban que la iglesia, que en esa iglesia habían documentos que María Magdalena era la esposa de Jesús de Nazaret. No les importó a quienes, no les importa, más que enseñar la mentira. Le dieron fuego. No fue que se incendió, le dieron fuego. Y la dejaron que se incendiara. Y entonces quemaron o hicieron desaparecida esa documentación. Y el matrimonio gnóstico es algo muy sagrado. Aquí las mujeres salen bien y los varones salen bien, porque en el matrimonio se cumple una afirmación de un cantante canadiense, ¿no? Hombre de una sola mujer y mujer de un solo hombre. Es una relación biunívoca, de lealtad, porque el hombre que quiere tener varias mujeres, ese es un adúltero, es un fornicario. La mujer que quiere tener varios maridos es una adúltera, es una fornicaria. No progresa en estos estudios. Porque para fornicar y adulterar nosotros no andamos contando. Ni varones ni hembras. Aunque lo hagamos. Pero si queremos ahondar en estos estudios tenemos que entrar al bautismo y al matrimonio. Porque el bautismo es para practicar magia sexual con una sola pareja. Y el matrimonio es el compromiso de darle seguimiento al bautismo. Por eso la ascensión, la revelación o manifestación del Cristo acontece en el iniciado o en los iniciados cuando cumplen con los preceptos bíblicos siguientes. 1. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, según Gálatas 4, capítulo 4, versículo 19. En Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense, aquí el evangelista o quien haya escrito este libro se le atribuye a Pablo de Tarso. Dice, hasta que todos lleguemos. No está diciendo, miren, solo los católicos romanos. No, solo los protestantes del catolicismo romano. No, solo los gnósticos. No, solo los mormones. No, solo los testigos de Jehová. No, solo los palestinos. No. Hasta que todos somos todos. Y no dice si tienen dinero o no tienen dinero. No, todos. No dice si son negros, blancos, amarillos, si son enanitos o gigantes. No dice. Dice todos, hasta que todos lleguemos a la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y en Juan, capítulo 8, versículo 28, Jesús les dice a los fariseos, nada menos, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy.
Es decir, los fariseos, esos que lo condenaron a muerte, a ellos les dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? ¿No es el Cristo? Pues es el Cristo. Porque todos tenemos nuestro Cristo íntimo, todos tenemos nuestro Hijo de Dios, nuestro Hijo del Hombre, porque el hombre es Dios. La palabra hombre ha sido mal explicada por la Real Academia de la Lengua Española, influida por el catolicismo romano. Entonces, el venerable maestro Samael Aún Weor nos dice, los reyes de la inteligencia, los tres reyes magos, reconocerán siempre al Señor y vendrán a adorarle en plena fiesta iniciática realizada en la Santa Iglesia Gnóstica. ¿Cómo es eso? Eso es bien simple explicarlo para nosotros. En aquellos días del rey Herodes, Jesús no es cierto que había nacido del vientre de la madre y tenía 2 años. No es cierto. Porque no nació el 25 de diciembre como lo registra la historia. Él había nacido 2 veces. Su segundo nacimiento no fue el 24 de diciembre. Muchos dicen que fue el 6 de enero, a saber de qué año. Y por eso es la Epifanía. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el iniciado ha limpiado su cuerpo físico, gana la primera iniciación de misterios mayores. Y como gana esa primera iniciación de misterios mayores, en el templo es recibido por su real ser, pongámosle su espíritu divino, y los 3 reyes magos, los reyes de la inteligencia, llegan a adorarle, porque ellos son unas partes de nuestro ser. Es algo así como que el papá se titule y los hijos y 3 hijos lo llegan a celebrar, llegan a la graduación, algo similar. Obviamente eso ocurre en la primera iniciación del fuego y también se repite en la primera iniciación de luz, en iniciaciones más profundas, en la historia de la iniciación, en la historia de la purificación del alma, de la mente, de la psiquis y del cuerpo del iniciado. Y por eso el venerable maestro Samael Aún Weor dice que los reyes de la inteligencia siempre llegarán cuando el iniciado gane la primera iniciación de misterios mayores y gane la primera iniciación de la iniciación venusta. Que eso es una explicación mucho más amplia. Pero nosotros vamos a llegar hasta aquí y les decimos muchas gracias por la atención prestada.